Gracias, Galo. Bueno, pues buenos días a todos, espero me escuchen muy bien. Antes que nada quiero tomar unos minutos a lo mejor para presentarme, que sepan quién soy y pues vamos a estar juntos los próximos 30 minutos. Y bueno, siéntanse libres de levantar la mano, decir, preguntarme lo que ustedes quieran. Igual como comentó Galo, si no, pues pueden hacerlo en nuestro stand. Mi nombre es Astrid González, soy de México, estudié Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, y bueno, y tengo un par de maestrías, una en domótica y hogar digital y un MBA en la universidad en España. Actualmente me encuentro trabajando en Endres Hauser desde hace 10 años, he pasado por por diferentes posiciones, y hoy en día soy gerente de la industria química e igual gerente de producto para las variables de temperatura y componentes de sistema. Bueno, básicamente eso soy yo. Y también les quiero platicar un poco qué es Endres Hauser. Bueno, Endres Hauser es una empresa que yo digo que pues todo el mundo, sin querer, hemos estado involucrado en ella. Nosotros nos dedicamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, todos los productos que tenemos hoy en día han pasado por instrumentos de nuestra marca. Por ejemplo, el agua que tomamos pasa por una potabilizadora antes, que tiene instrumentos Endres Hauser, ¿no? La energía eléctrica también está elaborada con instrumentos de nuestra marca. Food and beverage, toda la parte química, los cosméticos, el jabón con el que nos bañamos. Entonces, toda nuestra vida está rodeado de productos que pasan por un instrumento, ¿no? Y bueno, nuestra misión como empresa es ayudarle a nuestros clientes a empoderar sus procesos de fabricación. También esta es una expo internacional, entonces no nada más Endres Hauser está en México. Endres Hauser es una empresa suiza-alemana que lleva desde el año 1953 y estamos en 50 países con una oficina directa, Sales Center México. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos en Colombia, en Argentina, en Brasil, con Sales Centers directos, oficinas directas de Endres Hauser, y para los demás países tenemos un hub, por ejemplo, que está en Panamá, y ahí atiende los diferentes países que a lo mejor que su región geográfica es más pequeña, entonces pues no hay problema en las visitas. Entonces sepan que todo lo que les voy a platicar el día de hoy está disponible para todos sus países. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de empoderamiento, ¿no? Pero no el empoderamiento que hemos escuchado en los últimos años, ¿no? Que es muy bueno, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, entonces eso nos sirve para saber qué es empoderar. Y lo que quiero platicar es cómo llevar ese mismo mensaje de empoderamiento, pero a nivel de campo. Y campo, también yo me quedé pensando, dije, bueno, campo no vayan a pensar que es un campo agrícola, ¿no? Ahorita vamos a entrar al tema de a qué me refiero con campo en el nivel de automatización. Entonces, bueno, viendo un poco la palabra empoderamiento, pues es conceder poder a un colectivo desfavorable, ¿no? Y a mí lo que me gustó son las características que debemos de ir cumpliendo para obtener ese poder, ¿no? No nada más es decir, yo quiero tener el poder y pues ya háganme caso, sino es simplemente ir trabajando en debilidades que hay, en fortalecer, por ejemplo, nuestras capacidades, en tener una participación inclusiva, en ganar protagonismo, que me hagan caso cuando yo digo algo, por ejemplo, que sea yo tomadora de decisiones, que yo tenga autonomía. Y sobre todo, regreso al tema de toma de decisiones y actuar sin buscar aprobación, ¿no? Entonces, esto en general es el empoderamiento, y ahora todo esto, ¿cómo yo lo puedo llevar al nivel de campo en la automatización, que es lo que a nosotros como Endres Hauser nos preocupa? Hablando de la pirámide de la automatización, que esta es muy conocida yo creo que por todos ustedes y por años, pues realmente el campo es el eslabón más bajo de esa pirámide, ¿no? Le llamamos por el proceso e instrumentación. Y después vamos siguiendo, todo eso sigue al sistema de control, puede llegar a un sistema SCADA, podemos tener un sistema MES y a lo mejor de ahí llevar toda esa información a un sistema ERP
un SAP, un Oracle o cualquier otro, ¿no? Y generalmente todas las inversiones, todas las nuevas temas de softwares, de inversiones, de todo eso, pues se hace casi siempre en los eslabones más arriba de la pirámide. Y lo que es el campo y la instrumentación, bueno, proceso de instrumentación, pues ha quedado un poco olvidado por años. Les quiero poner unas bases de cómo vemos y cómo se ha desarrollado el nivel de campo de automatización en los últimos años. Y pues podemos determinar que hoy en día la mayoría de las comunicaciones de todos los dispositivos sigue siendo 4 a 20 miliamperes, aunque se cuente ya con dispositivos digitales, ¿no? Sí, aunque el equipo tenga la capacidad de dar más, seguimos llevándolo con señales analógicas. Y por ejemplo, este es un tema importante. Los buses de campo pues existen desde hace muchísimos años, desde hace 20, 30 años, es que ya contamos con tecnología HART, por ejemplo, Foundation Fieldbus, Profibus. Ahora están las nuevas comunicaciones emergentes, por ejemplo, Ethernet IP y Profinet. Entonces, sin embargo, aunque ya hay muchas mejoras, todavía hay un poquito de reticencia a usarlas. Entonces, la mayoría de los casos, pues se queda por 4 a 20 miliamperes, ¿no? Y aquí hay muchos temas, ¿no? A lo mejor es capacitación, infraestructura, miedo a lo desconocido. Entonces, aquí es un punto importante, ¿no? Si queremos migrar a una industria 4.0, yo creo que ese es el foco más importante que tenemos que atacar, las comunicaciones digitales. En la mayoría de las ocasiones, en las plantas, no se cuenta con un inventario real de los dispositivos a nivel de campo. ¿Cuántos dispositivos tienen? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántos proveedores? Por ejemplo, esto nos puede llevar temas de, ¿no? Desconocemos si ya están obsoletos los equipos. Imagínense un proceso crítico donde tienen un medidor de flujo másico Coriolis, por ejemplo, que ustedes no lo saben y sea obsoleto. Y entonces, por cualquier motivo falla y ustedes lo tienen que reemplazar. Vienen, por ejemplo, con nosotros, nos piden el reemplazo y les voy a decir, uy, ¿qué crees? Ya está obsoleto, te tengo que dar la nueva familia. Y a lo mejor ustedes ya no, se van a tardar un poco más en hacer todas las adecuaciones para este nuevo equipo, ¿no? Entonces es muy importante conocer el estado de obsolescencia de nuestros dispositivos. También, al no contar con un inventario, pues se puede no tener estandarización. Entonces eso es un tema un poco complicado porque se pueden tener diferentes conexiones a proceso, diferentes marcas para un solo equipo. Entonces eso les hace lidiar con el tema de refaccionamiento. Ustedes van a tener que invertir mucho más en temas de refaccionamiento si no tienen estandarización, si no saben la obsolescencia, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante a nivel campo. También se puede ver que hay equipos que fallan y no se dan cuenta. Entonces puede tener días el equipo ahí fallando con una alarma, por ejemplo un sensor de temperatura, que ya no está viendo la temperatura, pero como no se lleva el diagnóstico o algo, pues realmente no se dan cuenta hasta que a lo mejor alguien de producción se queja que no sé, que están haciendo fabricación de leche y que no pasó los estándares de calidad y empiezan a ver por qué y se dan cuenta que a lo mejor el sensor de temperatura pues ya estaba fallando, ¿no? Entonces, pues esto es muy grave. Cuando ya los equipos hoy en día tienen las funciones de autodiagnóstico y nosotros tendríamos que saber, es más, ni siquiera tendríamos que darnos cuenta que falló, o sea, tendríamos que ir un paso atrás y prever y más bien anticiparnos a que falle, ¿no? Otro tema muy importante es que la mayoría de los mantenimientos que se le dan a los dispositivos son reactivos, o sea, solamente se da el mantenimiento cuando falla. O en algunos casos que a lo mejor dicen, no, bueno, yo voy a invertir más, voy a dar mantenimiento, perdón, aquí me equivoqué, es mantenimiento preventivo, donde voy a darle mantenimiento aún yo no sé si lo requiera o no. Y esto involucra gastos innecesarios, porque nos hemos dado cuenta, estudios donde cuando se hacen mantenimientos preventivos, a lo mejor el 60% de la instrumentación que yo desmantelé, que yo bajé, que paré producción, no requería un mantenimiento, ¿no? Entonces aquí me vas a decir, oye, entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuándo es el correcto punto para darle ese mantenimiento? Y pues aquí es encontrar un balance, ¿no? Y ahorita los instrumentos por sí solos ya nos ayudan a saber eso, cuándo necesito realmente un mantenimiento.
Y bueno, el principal problema que vemos hoy en día en el campo es que los equipos están subutilizados. Se usa nada más el 3% de la información que un equipo nos puede dar. Entonces, si yo lo veo como un iceberg, realmente estoy usando nada más la punta del iceberg, ese 3%. Sin embargo, no me doy cuenta todo lo que hay abajo, toda la información que yo podría sacar para hacer más eficientes mis procesos, para hacerlos más seguros, para tener más disponibilidad. Y las próximas slides quiero enseñarles o ayudarles a ver cuál es ese 97% de información que les comento que hoy en día no se suele usar. Viéndolo de una forma un poco más gráfica, los instrumentos pues tienen una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, medidores de flujo, pues para medir cuánto caudal está pasando por la línea, medidores de temperatura, pues para saber la temperatura a la que yo estoy, medidores de presión, pues cuántos bares tengo en mi línea, y pues esa es la variable principal, ¿no? Que es la que nos interesa controlar, y esa es la que nos vamos a llevar al PLC. Sin embargo, los instrumentos están conectados 24 horas, 7 días a la semana, y para poder sacar esa variable principal, pues se generan información que les llamamos datos secundarios, ¿no? Estos datos secundarios nos van a ayudar a sacar la variable principal. Sin embargo, esos datos secundarios son valiosos porque si los analizamos tienen mucha información que podría ayudarnos a temas de diagnóstico, de monitoreo y la parte que le llaman aquí soft sensing, que es la parte de poder inferir qué está pasando en el proceso sin que realmente yo lo esté midiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy generando abrasión? ¿Qué pasa si estoy generando corrosión en mis tuberías? ¿Qué pasa si se está generando burbujas o espuma? Entonces, todos esos datos que son variables secundarias, si se analizan, pues podríamos sacar información muy importante para toma de decisiones. Para esto, para ese 97% de información y darle un orden y un uso, Endress-Hauser creó desde hace ya un par de años el concepto de Heartbeat Technology. Heartbeat Technology es una tecnología que está embebida en la electrónica de la mayoría de nuestras líneas de sensores. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay sensores que a lo mejor salieron antes de que estuviera esta tecnología, que hoy todavía están en el mercado, que pues no lo van a encontrar. Pero algo que sí nos estamos preocupando es que todas las nuevas líneas que han salido a partir del año pasado, todas ya incluyen la tecnología Heartbeat Technology. Y esta se basa en 3 pilares, como le llamamos, ¿no? Ustedes lo van a ver, la parte de diagnóstico, verificación y monitoreo. Diagnóstico nos referimos a que los instrumentos se van a estar autoverificando, autodiagnosticando 24 horas, 7 días a la semana, siempre. Es como si tuvieran un doctor dentro. Y entonces nos van a dar códigos de salud o mensajes de diagnóstico claros y estandarizados. Y esto es muy importante porque no es lo mismo que yo te diga y que veas en el display F27. ¿F27 qué significa? ¿Mi sensor está bien, está mal? ¿Es crítico el error o no? Entonces, por esa razón existen códigos como los vemos en el dibujo de diagnósticos, que son gráficos muy sencillos. Una palomita verde quiere decir que el equipo está ok, no tiene fallas. Una botellita de aceite quiere decir, ok, el equipo requiere mantenimiento. Un triangulito con un signo de interrogación amarillo quiere decir, ok, hay un tema, pero no es crítico. O sea, estoy fuera de especificación, por ejemplo, pero puedo seguir manejando. Y, por ejemplo, si vemos el tache rojo, ahí sí aguas, quiere decir estoy en falla y ya no confíes en mí, no puedo seguir trabajando. Entonces, esto que nos ayuda a tener procesos seguros. El segundo pilar es verificación. Nosotros, bueno, la gente en campo, en mantenimiento, tiene que estar verificando sus instrumentos a lo largo del tiempo, de acuerdo a sus políticas de calidad. Hay gente que lo hace cada 6 meses, otros que lo hacen cada año. Para puntos muy críticos, a lo mejor se hacen cada 3 meses. Y esa verificación es nada más ver y verificar que el sensor esté bien, ¿no? Que no tenga ninguna falla, que siga. Entonces, pues esa verificación, lo que se tiene que hacer normalmente es sacar el equipo, quitarlo, parar operación, parar proceso,
y hacer una verificación con algún equipo externo y ver si cumple. Todo eso se tiene que documentar. Y una vez que dices, ok, sí, está bien, ok, lo vuelvo a poner en sitio. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pues yo ya paré producción. Una, a lo mejor el equipo estaba bien y ni siquiera necesitábamos verificarlo. Entonces, con la tecnología Heartbeat nos ayuda a hacer estas verificaciones en línea. Los equipos ya tienen la opción y la funcionalidad de hacer esta autoverificación. Entonces, ellos van a correr una rutina y lo más importante es que las van a documentar. Porque, como dicen, papelito habla, ¿no? Si yo nada más te dijera, ok, ya me verifiqué y estoy bien, ¿a quién se lo voy a demostrar? ¿Cómo se lo voy a demostrar? En temas de auditoría alguien me va a preguntar y si yo les digo, no, te juro que sí me verifiqué o sí lo verifiqué, pues realmente ahora sí que la palabra pues no es nada. Aquí se necesita un documento que pruebe que sí se verificó. Y con tecnología Heartbeat esta verificación se puede generar automáticamente en un PDF que se va a descargar del equipo. Y esto, ¿qué ventajas nos aporta? Pues reducir temas de esfuerzos de verificación, perdón. Y el último pilar es monitoreo. Con todos esos datos secundarios que les platiqué que generan los equipos, hay algoritmos de inteligencia artificial que los están monitoreando, los estamos graficando, viendo, y entonces se sabe, por ejemplo, se puede inferir después de un análisis, a lo mejor que el medidor interno de flujo pues ya está teniendo corrosión en sus tubos de medición, ¿no? Porque a lo mejor ciertos parámetros internos se alteraron de un tiempo atrás, ¿no? O que tenemos espuma en los tanques. Entonces son temas ahí que vamos a estar monitoreando y nos va a dar información a lo largo del tiempo. Esto que nos ayuda a optimizar realmente el proceso. Y bueno, en general, los tres pilares, lo que buscamos es incrementar la disponibilidad del punto de medición y por ende la disponibilidad de la fabricación en general. Y ahora les voy a poner un ejemplo de lo que hablo para que sea un poco más claro. Entonces, platicamos de un sensor de temperatura. Alguien va a poner en un proceso, por ejemplo, en la elaboración de leche que platicábamos, o en la elaboración de cerveza, o en la elaboración de cualquier cosa, un sensor de temperatura en un tanque, por ejemplo, porque nos interesa monitorear la temperatura interna. Entonces, pues la forma tradicional como se haría es que yo instalo el sensor, lo voy a conectar y voy a obtener la temperatura interna, 38 grados centígrados. Ok, y listo. Eso fue lo único que están obteniendo de la forma tradicional, ¿no? Y entonces, ¿dónde están todos esos valores secundarios que yo les platicaba? Pues bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es un equipo que se llama TrustSense. Lo lanzamos en el mercado en el 2018 y ahorita van a conocer un poco más de él. Sí es un sensor de temperatura, sí me va a dar los 38 grados que el cliente está buscando, pero me va a dar más información. Me puede dar, por ejemplo, si yo la conecto por un bus digital, por ejemplo en este caso Hertz, puedo obtener cuál es la temperatura interna de la electrónica, cuáles son las horas de uso que lleva, cuántos días falta para su próxima calibración, cuántas calibraciones ya han hecho en la vida de este sensor, 63, por ejemplo. Y lo más importante, me está dando la desviación. Yo tengo 0.3 grados de desviación. ¡Wow! ¿Cómo él puede saber qué desviación o qué error tiene? Pues entonces, esto es lo padre de este sensor. Este sensor, como les pongo ahí en la imagen, tiene un patrón integrado de referencia, integrado en la misma punta. Entonces tengo el sensor RTD más un patrón que se está monitoreando la temperatura. Es decir, hay temas técnicos atrás que si gustan se los podemos demostrar en nuestro stand. Y bueno, al final este patrón lo que nos va a ayudar es que este equipo se autocalibre además. Entonces, por eso el equipo sabe qué desviación tiene. Entonces, este equipo que me está ayudando a reducir riesgos en el proceso. Por ejemplo, procesos críticos como la pasteurización en leche, donde si la temperatura no alcanza la temperatura real de la pasteurización, pues va a salir una leche a lo mejor con microorganismos que nos van a enfermar, o una leche que no va a durar el tiempo en el anaquel que necesita.
Entonces, si este sensor internamente ya sabe cuál es su desviación y sabe que a lo mejor si está desviado 0.5 grados ya no es confiable, pues entonces tenemos un problema. Este sensor nos va a ayudar a obtener el reporte de verificación Heartbeat y además el reporte de calibración a un punto con esta tecnología que les digo. Todas estas innovaciones nos hicieron ganar el premio Hermes Award 2018 de la Feria Hannover Messe. Y bueno, entonces son las innovaciones que estamos teniendo hoy en día para realmente ayudarles a empoderar el campo, ¿no? ¿Qué diferencia entre nada más medir la temperatura a poder sacar toda esta información? Y esto nada más es un ejemplo de un sensor de temperatura. Podría poner ejemplos así de sensores de nivel, de sensores de flujo, por ejemplo. Entonces, realmente estamos sacando mucha más poder, mucha más información en el campo. Ok, ya platicamos de todo lo que puedes hacer, todos los diagnósticos, toda esa información tan grande que se genera, pero bueno, y luego, ¿dónde la veo? ¿Dónde la uso? Entonces, aquí también es importante contar con herramientas para poder visualizar esa información, almacenarla, guardarla, poner dashboards. Entonces, es importante también contar con herramientas. Yo aquí lo voy a llamar herramientas para lograr la confiabilidad operativa. ¿Qué busca la confiabilidad operativa? Y este no es un concepto de Andrés Hauser, este es un concepto que las empresas hoy en día están buscando en su área de mantenimiento. Y buscan soluciones para la mejora continua. Y para eso necesitan herramientas avanzadas para el diagnóstico y necesitan una metodología de analizar qué está pasando, optimizar la gestión y planeación y control de lo que está en campo. Y esta metodología busca no solo reparar las fallas, sino encontrar la causa raíz para que no vuelva a fallar. Entonces nosotros como Endress Hauser también tenemos herramientas que les van a ayudar a lograr esta confiabilidad que buscan. Para no hablar en mucho detalle, tenemos muy poco tiempo. Digo, nos podemos llevar horas de plática, pero por ejemplo, tenemos una solución que nosotros le llamamos Plan Asset Management, donde se busca igual en 3 pilares. Una es la solución integral de gestión de activos, otro es monitoreo avanzado de la salud de los equipos y configuración remota. Entonces, bueno, estas son aplicaciones, son softwares que vamos a poder estar gestionando toda esa información que ya les platiqué que sale a través de Heartbeat Technology, por ejemplo. Y bueno, no nos quedamos ahí. Nosotros también les ayudamos a ustedes a entrar a la industria 4.0. Nosotros tenemos un ecosistema digital en la nube que se llama Netillion, donde también contamos con diferentes aplicaciones, por ejemplo, una que se llama Analytics, Health, la salud de los instrumentos, Library, donde documento todas las fichas técnicas, reportes de calibración, toda esa información, todo ese mundo. Predict es súper importante, esta la vamos a lanzar en agosto, septiembre de este año, y esta nos va a decir exactamente en qué fecha, por ejemplo, mis medidores de flujo requieren un mantenimiento, y me va a dar un score de la salud. El medidor de flujo está, por ejemplo, al 60% de salud. Y el próximo mantenimiento se requiere para el mes de agosto del 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es conjuntar todo ese 97% de información que no se usa hoy y ponérselas clara a ustedes. Y bueno, value es nada más saber qué valores tienes en tu proceso, en tu celular para toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, saber, no sé, si la temperatura bajó, que te mande una alerta porque tú tendrías que hacer algo, ¿no? Con todo esto que les he platicado, lo que buscamos nosotros como Endress Hauser es empoderar el campo, ¿no? Empower the field. ¿Con qué? Ya lo vimos, con tecnología de punta innovadora, con temas de seguridad, ayudarlos a hacer su proceso mucho más seguro, temas de calidad, evitar que tengan desperdicio de batch o desperdicio de producto porque no cumplió las normativas adicionales. Con esto les ayudamos a entrar en el mundo digital. Todos nuestros equipos son IIoT ready, o ya tenemos el ecosistema que les platico para poder subir toda esa información a la nube. Y por último, brindándoles herramientas que les ayuden a lograr la confiabilidad que ustedes necesitan en su proceso. Pues con esto termino la información que les quiero dar. Espero haya sido de su interés. Como les digo, pues nada más tenemos media hora.
fue rápido el mensaje que les quise dar, pero quise abarcar todos los puntos. Si tienen alguna duda, pues me pueden buscar en LinkedIn, ahí les puedo ayudar. Y también les puse aquí al final, nosotros como Endreshauser México damos webinars cada 15 días a clientes, son todos los lunes a las 4 horas en Ciudad de México. Ya tendrían que buscar a lo mejor cuál es la hora en su país. Y por ejemplo, el próximo que viene es el próximo lunes, que también lo voy a dar yo, es cómo medir de forma más eficiente la temperatura en su proceso. Y tengo dos más, ¿no? Por ejemplo, alguien más va a dar en temas de minería, mining, y la parte en el 17 de agosto, cómo reducir costos de calibración en la industria farmacéutica. Entonces, los invito a que entren a endres.com y puedan ver todos los demás webinars que hay.